Muy buenas, es sábado, es fin de semana, es tiempo de pensar un poco más hacia dónde puede ir la fotografía, sobre todo tras un artículo de Paul Krugman en New York Times esta mañana en el que se está poniendo el foco en la importancia de la inflación, sobre todo medio y largo plazo. El artículo de Paul Krugman nos pone de preaviso, nos pone de sobreaviso de que la Fed va a elevar el objetivo de la inflación. Y esa sería, este fin de semana y en el medio plazo, la fotografía clave para ver en las palabras que Jerome Powell dé el próximo miércoles en esa reunión de la Reserva Federal y también a finales de julio, el 27 de julio, cuando se conozca la última decisión de tipos de interés del curso. ¿Por qué? Porque Paul Krugman dice que hay un error claro. Paul Krugman, área izquierda, más progresista, más demócrata, en el que estaría planteando que hay un error de cálculo en lo que sobre todo en el entorno de los finales de los 90, principios del 2000, puso el objetivo de inflación en el 2%. Porque si ha habido un límite hacia abajo del 0% tantos años cubierto por ese movimiento de inflación prácticamente negativo, la fotografía nos estaría dando que el objetivo no era correcto, no era bueno. De tal manera que Paul Krugman, en una serie de gráficos en ese artículo del New York Times, nos pone hoy la fotografía clara de que la Fed tiene que recoger un objetivo de inflación que para él, que para Paul Krugman, debía estar en el 4%. Y que sin embargo ahora cree que el 4% es excesivo, pero un 3% no solo no es excesivo, sino que es un resultado, bueno, muy razonable para mover el objetivo hacia el 3% y cohabitar un movimiento de pleno empleo, una situación de crecimiento complicada para las próximas décadas y una situación de inflación que sería suficiente el equilibrio estando por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque considera Paul Krugman que todo el movimiento de descenso de la inflación que se ha vivido con la subida de tipos ya se ha realizado, pero que en el entorno del 3% hay un suelo de hormigón. Valga la metáfora, un suelo demasiado agresivo que para romperlo hay que hacer tanto daño a la economía, a los ciudadanos, en su bolsillo y sobre todo a la estabilidad económica, que es mejor dejarlo en el 3 y que la economía en la próxima década vaya avanzando tranquilamente. Ojo, porque el movimiento inflacionario que estaría marcando con este movimiento Paul Krugman nos llevaría a que en Jackson Hole, dentro de 2 meses, la opinión pública americana y la opinión pública reflejada en los bancos centrales va a ahondar por un movimiento de subida del objetivo al 3% para no hacernos demasiado daño económicamente hablando en el movimiento de bajada de la inflación del 3 al 2% que puede resultar claramente imposible con la doble derivada inflacionaria por culpa de los salarios. Es decir, aquí nos vendría el último punto. Hay un fallo, un error demográfico en las últimas décadas que va a reflejarse en la tasa de empleo. Esa tasa de empleo va a marcarnos, sin duda, un movimiento inflacionario que por culpa de los salarios y de la escasez de mano de obra va a provocar que el movimiento sea de mantenimiento de esa inflación más elevado. ¿Dónde? En el entorno del 3%. Si queremos un movimiento en el entorno del 3%, deberíamos dejar ese objetivo más o menos en ese escenario del 3%. El otro punto clave, importante, de este fin de semana viene alrededor de la guerra de Ucrania y también del Reino Unido. En el entorno del Reino Unido, el jaque, no todavía mate, pero jaque que ya le ha puesto Johnson, el ex premier británico, a Rishi Sunak, diciéndole que se va y que las mayorías en el Parlamento británico se van a tener que volver a rehacer. Vamos a ver las consecuencias la semana que viene de ese movimiento en la política británica y sobre todo en el gobierno británico. Y el otro punto, como les decía, viene de que la contraofensiva ya está lanzada y que Ucrania está esta mañana quejándose, está esta mañana poniendo la queja de ese movimiento demasiado ofensivo de Rusia durante la noche en el puerto de Odessa, sobre todo con una contraofensiva de la contraofensiva que está llamando la atención, sobre todo en Ucrania. 2 puntos de última hora importante también: la tensión en el dique del estanque de refrigeración de Zaporilla, que ahora mismo el Organismo Internacional de la Energía Atómica advierte de que crece la presión porque el dique de protección de Zaporilla está empezando a ceder, está sufriendo en demasía,
y por tanto el agua para la refrigeración de la planta nuclear de Zaporilla en el sureste de Ucrania está ahora mismo en una situación ya no peligrosa, sino que ha pasado ya todo el movimiento de peligro y está en una situación de urgencia total. Rusia ha indicado que ha derribado 2 misiles balísticos sobre la península de Crimea, por lo que la contraofensiva va a todo ritmo por un lado y por otro, y Scholz ha movido ficha, ha dicho que hablará pronto, palabras textuales, pronto, con Vladimir Putin, porque dice, ojo a la frase, está bien negociar, la cuestión es con quién y sobre qué. Olaf Scholz diciendo que va a hablar pronto con Putin porque está bien negociar, modificando su postura a la postura de Macron y a la postura de China, siendo este elemento de hace nada, unas horas, la clave fundamental en la guerra de Ucrania. Scholz moviendo el eje de la negociación hacia el lado francés, hacia el lado chino, intentando plantear que tiene que empezar a ver, que tiene que plantearse una mesa de negociación. Dice, vamos a ver con quién y de qué, pero está bien hablar, está bien negociar. Abre la puerta, pronto se va a ver con Vladimir Putin. Buen sábado, buen descanso.